Hoy vamos a estar hablando de cuidando la iglesia. Cuido la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia del Señor de cuidar la iglesia del Señor. La vida está llena de cosas hermosas que Dios nos ha dado para disfrutarlas. Pero todas esas cosas que Dios nos ha dado para disfrutarlas también necesitan no solamente que nosotros disfrutemos de ellas, sino que nosotros también cuidemos y mantengamos esas cosas. Algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, un jardín. Un jardín está lleno de flores hermosas y de paisajes hermosos, pero también hay que cuidar del jardín, ¿verdad? Hay que sacar las hierbas malas, hay que podar las plantas para que salgan los renuevos el próximo año. Una casa es para estar en familia, para comer, para reír, para disfrutar, para descansar, pero hay que limpiarla, hay que repararla, hay que fumigarla, por lo menos una vez al mes para que no lleguen los insectos, las sabandijas. Un carro es para facilitar la transportación y podemos disfrutar de su fuerza, de su rapidez, del modelo que sea, pero hay que cambiarle el aceite, hay que cambiarle las llantas, hay que cambiarle los frenos y muchísimo, muchísimo más. La salud es para disfrutar de la vida, pero requiere dieta, ejercicio y a veces de medicina cuando nos enfermamos. Penicilina para matar bacterias, quimioterapia para el cáncer y a veces hasta amputación de un miembro para salvar el resto del cuerpo. Otra cosa hermosa que nosotros tenemos como creyentes, que es un regalo del Señor, es la iglesia. Nosotros como iglesia del Señor, una comunidad que Cristo compró con su sangre preciosa y la fundó para su gloria. En nuestra travesía a través del libro de los Hechos hemos visto cómo el Señor funda la iglesia, cómo el Señor compró la iglesia con su sangre. Vimos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor le dio una misión a la iglesia. Vimos en el capítulo 2 del Señor empoderando la iglesia con su espíritu. Ahí mismo en ese capítulo vimos la iglesia fundada con la primera predicación a través del apóstol Pedro. Y la semana pasada vimos cómo la iglesia empezó a ser atacada, empezó a sufrir oposición. La iglesia es personas de toda lengua, de toda nación. Nosotros tenemos ese ejemplo entre nosotros, ¿verdad? Una misma lengua, el español, pero somos de diferentes naciones. Que venimos a ser, aunque somos de diferentes naciones, diferentes familias, venimos a ser un cuerpo. Venimos a ser una familia. Tenemos una gloriosa esperanza, la vida eterna, la salvación. La iglesia es donde nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Algo hermoso, algo glorioso. Hermosa, sí, pero también, al igual que un jardín, al igual que una familia, igual que una casa, al igual que un hogar, necesita ser guardada, necesita ser cuidada. La iglesia de peligros, peligros como el pecado inmundo, falsa doctrina, la hipocresía. La iglesia es algo hermoso que Dios nos ha dado para disfrutar, un lugar donde todos tenemos en comunión, en común, el amor, la esperanza que tenemos en Cristo, pero también tenemos la responsabilidad de cuidar la iglesia del Señor, guardarla de peligros que la amenazan día a día. Y hoy en nuestro pasaje vemos este llamado de fomentar en la iglesia entre nosotros el verdadero amor del Señor, la esperanza que tenemos, el amonestarnos unos a otros y, cuando es necesario, corregir, cuidar lo que es falso, lo que no es correcto, lo que no le agrada al Señor, para que la iglesia continúe siendo lo que fue fundada por la sangre del Señor, con esa misión, expandiendo el Evangelio hasta los confines de la tierra, mostrándole al mundo el amor del Señor y la gloria del Señor. Lo primero que vemos en nuestro pasaje es la parte bonita de esto, el cuidar. Vemos en la imagen hermosa de la comunidad de amor que es
la iglesia del Señor. Vemos primero esa imagen hermosa de el disfrute, la comunión, el gozo que hay en la iglesia entre hermanos en Cristo que somos. Lucas nos pinta esa imagen en los versículos 32 al 46 del capítulo 4. Él empieza diciendo en el versículo 32 que la congregación de los que creyeron eran de un corazón, eran de un alma. Tenían esa unidad, un corazón, un alma. Vimos eso en el capítulo 2, cuando tuvimos la primera descripción de la iglesia. Allá nos decía que la iglesia estaba unánime, estaba unida. Aquí no nos menciona como que tenían un corazón, un alma. Esa unidad del corazón, esa unidad del alma no es nada más, no es nada menos que eso proviene del Evangelio del Señor. Eso proviene de cómo hemos sido todos salvos por la gracia del Señor. Antes éramos pecadores, antes estábamos muertos, antes estábamos alejados del Señor, estábamos lejos del Señor. Cada uno de nosotros estaba luchando en el mundo por tener, por ser, por arrancar. Yo, y olvídate del resto, olvídate de Dios. Pero Cristo tuvo misericordia de nosotros. El Evangelio, escuchamos el Evangelio, creímos el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, pusimos nuestra fe en Cristo y vinimos a ser nuevas criaturas en el Señor. Fuimos unidos al Señor, fuimos unidos a su iglesia, un solo cuerpo, una misma familia en la fe. Eso es la realidad que cada uno de nosotros como creyentes en el Señor hemos venido a participar en Cristo. Eso es una verdad en nuestras vidas si somos creyentes del Señor. Pero lo que diferenciaba a esta iglesia era que ellos lo sabían muy bien. Y no solamente lo sabían, estaban conscientes de ello, estaban convencidos de esta verdad. Ahora somos uno en Cristo. Y esta verdad los llenaba de tal manera, los acaparaba de tal manera, estaban tan convencidos de esta verdad, que la segunda parte del versículo 32 nos dice que ninguno decía ser suyo lo que poseía. Todas las cosas eran de propiedad común. Y esto no era porque era algo mandado por los apóstoles, no era porque había una escritura en el Antiguo Testamento que decía que había que hacer esto. Esto no era un comunismo impuesto que había en la iglesia. Esto les nació en sus corazones. Esto era la obra sobrenatural de Dios en ellos que los llevaba a amarse de tal manera porque eran unos en Cristo. Porque el Evangelio los había salvado, los había convencido y los había unido entre ellos. El versículo 33 al final nos muestra que esto es una obra de Dios. Allí dice, había abundante gracia sobre todos ellos. Esto es una obra sobrenatural de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios en ellos. Por eso se aman de esta manera, por eso se tratan de esta manera. Es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo de Dios que está produciendo esto en la iglesia. Los versículos 34 y 35 nos dicen que no había ninguna necesidad entre ellos. Y no olvidemos, ya la iglesia va como por 5,000 creyentes. Eso lo vimos en la semana pasada. La iglesia ya va por 5,000 creyentes, son muchos, no es que eran solamente 60, 100, ni 300, son 5,000 creyentes y no hay necesidad entre ellos. Ellos vendían sus propiedades, nos dice el versículo 34 y 35 que vendían, traían el dinero a los apóstoles y que eso se distribuía entre ellos sin ninguna necesidad. Que no había necesidad. Esto es una imagen poderosa de Dios, maravillosa de Dios. Ellos no solamente
dicen que creen en el Señor. Ellos no solamente dicen que se aman los unos a los otros, ellos lo están viviendo a intensidad y lo están demostrando de manera radical. Esto es una prueba clarísima de la obra sobrenatural de Dios en esta iglesia. Esto no pasa, esto no es normal, esto no es de naturaleza humana hacer esto. Esto es porque han nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios habita en ellos y porque la gracia de Dios está moviéndose poderosamente en esta iglesia. Las verdades del Evangelio eran tan verdaderas, eran tan claras, eran tan obvias, eran tan poderosas en sus mentes, en sus corazones, que eran llevados a esta expresión radical. ¿Qué verdades eran esas? Somos uno en Cristo. Somos hermanos, somos una familia. Los tesoros de este mundo son pasajeros, este mundo está pasando, las cosas aquí se pudren. Si las cosas aquí se van a pudrir y lo único que dura es lo eterno, pues yo vendo lo que tengo aquí para compartirlo con mis hermanos, porque lo eterno es lo importante. Esto dominaba sus corazones, esto dominaba sus mentes. Tenían su esperanza puesta en el mundo por venir, en la gloria eterna del Señor. Luego Lucas nos da un ejemplo específico de un hermano de esta iglesia que vivió esto radicalmente. Y este fue Bernabé. El versículo 36 nos dice que originalmente se llamaba José, su nombre natural. Pero fue tal su ejemplo de amor en la iglesia que cariñosamente le cambiaron el nombre. Nosotros podemos pensar ejemplos de nosotros creciendo y amigos entre nosotros que le teníamos un apodo, le teníamos un nombre diferente, porque ese apodo apuntaba a algo de la vida de esta persona. Yo tenía muchos apodos de muchachos. Cuando estaba en la escuela elemental, yo tenía tantos piojos en la cabeza que me decían piojo verde. Pero era Puerto Rico, así que me decían piojo verde. No, verde, piojo verde. Y mi mamá trató de todo, trató el vinagre, la bolsa, pero volvían los piojos. Trató los shampoos especiales, pero volvían los piojos. Y un día ya dijo, esto lo vamos a arreglar bien fácil. Y me afeitó la cabeza completa. Me rapó la cabeza. Pero no se puede ganar porque fui a la escuela y me cambiaron el apodo. Ya no era piojo verde, ahora me decían cocolizo. Pues eso es lo que son los apodos. A José le pusieron un apodo, pero un apodo más bonito. A él le cambiaron el nombre a Bernabé porque él ejemplificaba tanto el evangelio en su vida que le cambiaron el nombre a hijo de consolación, porque todo lo que él hacía era para consolar a los hermanos, para amar a los hermanos, para demostrar el amor de Cristo en la iglesia. El versículo 37 nos dice que él tenía un campo y que lo vendió y trajo el dinero de esa venta a los apóstoles para servir a la comunidad. Está diciendo lo mismo que ya nos dijeron los versículos anteriores, pero nos está dando un ejemplo específico de este creyente, José Bernabé, que hizo esto. Y lo hizo porque el evangelio era verdadero para él. Porque había sido transformado de tal manera, había sido cautivado de tal manera por el evangelio, por el Señor, que para él las cosas de este mundo, ese campo, esa propiedad, aunque era de mucho valor, era considerado para él como nada. Como Pablo va a decir luego, era considerado como basura a fin de tener a Cristo, a fin de compartir a Cristo, a fin de poder tener una oportunidad de consolar, de ayudar a un hermano en necesidad. ¿Por qué Lucas nos pinta esta imagen de Bernabé? Para fomentar esto en nosotros.
como iglesia del Señor. Para retar a la iglesia del Señor a amarnos de manera radical. Eso significa que nosotros tenemos que ahora vender todo y traerlo a la caja de la ofrenda allá atrás. No, eso no significa eso. Lo que significa es que el evangelio tiene que ser verdadero en nuestra mente, en nuestro corazón. El evangelio nos tiene que cautivar, nos tiene que dominar de tal manera que se note en la manera en que nos relacionamos entre nosotros. El evangelio tiene que ser más que simplemente algo que yo digo, yo creo en Dios. Tiene que ser más que eso. El evangelio tiene que ser algo más que simplemente venir a la iglesia los domingos. Tiene que ser más que eso. Tiene que ser más que simplemente yo por la mañana decirle gracias al Señor, abrir la Biblia, leer la Biblia. Tiene que ser más que eso. Todo eso es importante, pero tiene que ser más que eso. Tiene que arropar nuestra mente, nuestro corazón, tiene que arropar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros compromisos, nuestros deseos. Tiene que arroparlo todo. Tiene que invadir toda nuestra vida. Como vemos aquí, eso es lo que pasó aquí. La gracia de Dios era tan abundante entre ellos que lo llevó a esta expresión radical de amor entre hermanos. Cuando el evangelio nos domine de tal manera, eso va a provocar que vivamos diferente. Con mentes y corazones no arraigados aquí, en lo temporero, donde los tesoros de este mundo se corrompen y se pudren, sino arraigados allá en los tesoros celestiales y eternos. Eso va a provocar que vivamos de manera diferente con nuestra mirada puesta allá. Y aquí abajo eso va a provocar que nuestras manos y que nuestras carteras estén sueltas aquí. Porque tenemos algo eterno allá. Nosotros podemos decir que cuando la iglesia practicó el amarse los unos a los otros y tener la mirada puesta en el evangelio, cuando la iglesia lo practicó más intensamente, más perfectamente, en las escrituras podemos ver que eso fue aquí. Este es el ejemplo bíblico que tenemos cuando la iglesia estaba más cercana a ese amor entre los unos a los otros de manera más perfecta. Pero no duró mucho. No duró mucho. Porque ya mismo vamos a ver el ejemplo negativo de Ananías y Zafira. Ya ahí se empezó a corromper eso. Y en el resto del Nuevo Testamento los apóstoles se dedican a atacar en contra de que no se estaban amando los unos a los otros. Tenemos las cartas de Pablo, tenemos al mismo Pedro, Santiago, llamando a la iglesia al arrepentimiento, a amarse los unos a los otros porque se habían apartado de esta expresión radical. Primera Juan, capítulo 3, versículo 17. La carta de Primera Juan entera es un llamado, una amonestación a la iglesia a amarse los unos a los otros. Primera Juan 3:17 dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Pero hermanos, Dios nos llama a nosotros hoy a fomentar eso, a cuidar eso entre nosotros como iglesia, a hacer crecer, a cultivar entre nosotros que el evangelio sea tan glorioso, tan maravilloso, que nos lleve a amarnos los unos a los otros. Y así el mundo pueda ver que somos discípulos de Cristo, como el mismo Señor nos dijo en el libro del Evangelio. Y no hay que, otra vez, eso no significa que tenemos que ahora ir y vender todo lo que tenemos. No. Comenzamos con cosas pequeñas. Invitar a un hermano o a su familia a almorzar a tu casa. Ayudar a un hermano en necesidad en la congregación que tú sabes que está pasando una necesidad y usted personalmente darle la mano, ayudarlo, darle una ofrenda.
O un sábado, un hermano que tiene una necesidad de arreglar algo en la casa, reparar algo en la casa, y usted dice, bueno, el sábado es mi día libre, pero voy a ir a amar a mi hermano, voy a ir a la casa para compartir con él, para ayudarlo a él, para hacerle de consolación a él, porque está pasando esta necesidad, así como Bernabé. Como iglesia, levantar ofrendas para algún hermano en necesidad. O como iglesia, un proyecto, como iglesia para un hermano que tiene una necesidad, que hacerlo una sola persona individualmente no es suficiente y hay que hacer como un proyecto comunitario, como iglesia. Regalar un carro que ya tú no estás usando para un hermano que tiene una necesidad de un carro. Muchísimos ejemplos así podemos pensar. No hay que vender todo. No, podemos hacer expresiones pequeñas que van creciendo y van incrementando, pero son, obviamente, resultan y nacen de la obra del Espíritu Santo, de la gracia de Dios en nosotros. Porque somos hermanos. Porque antes estábamos muertos, pero ahora tenemos vida en Cristo y estamos todos unidos a Cristo, como una familia de la fe. 1 Juan 3:16 nos dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por eso lo hacemos. Es por el Evangelio. Él puso su vida por mí. Yo era el pecador. Yo era el que merecía estar muerto en esa cruz. Yo merecía el infierno. Él puso su vida por mí y ahora yo tengo vida eterna y nada me puede separar del amor de Dios. Ese es el Evangelio y esa realidad me lleva a hacer lo mismo por los hermanos. A amarnos, a demostrarnos el amor de Cristo los unos por los otros. El Evangelio y sus verdades nos dominen, nos gobiernen, hermanos, de tal manera que, como dice el versículo 33, Dios deposita abundante gracia y verdad aquí entre nosotros como congregación. Que haya gracia abundante de Dios para que nos amemos de esta manera sacrificada, para que nos consolemos los unos a los otros, con demostraciones de amor radical, porque ahora somos uno en Cristo. Amén. La segunda imagen que nos pinta Lucas, la primera es de fomentar ese amor entre nosotros, la segunda es de guardar nuestra comunidad. En la segunda imagen que nos pinta Lucas no es tan agradable como la primera, porque la segunda es un llamado a proteger, a disciplinar, a amonestar y hasta excomulgar de nuestra comunidad cuando hay que hacerlo para cuidar las verdades del Evangelio. Después de darnos el ejemplo maravilloso de Bernabé, ahora nos da un ejemplo negativo en Ananías y Zafira, en los versículos 1 al 11 del capítulo 5. Y es súper interesante como Lucas lo presenta. Casi usa las mismas palabras que usó para describir lo que hizo Bernabé, para describir lo que hace Ananías. Nos dice, los primeros versos del capítulo 5, que Ananías vendió una propiedad, igual que Bernabé. Nos dice que la cantidad la pone a los pies de los apóstoles. Las mismas palabras que usa para describir lo que hizo Bernabé. Está como que diciendo que lo que Ananías y Zafira están haciendo es idéntico a lo que hizo Bernabé. Pero Lucas también nos da algunas palabras claves para mostrarnos que se parece, pero no es igual, no es lo mismo. En el versículo 2 nos dice que se quedó con parte del precio y que su mujer lo sabía, apuntando que a pesar que hicieron
trabajaron y quisieron que fuera idéntico a lo que hizo Bernabé, en realidad era una imitación fraudulenta a lo que hizo Bernabé. Ahora, ¿por qué esta pareja querría imitar a Bernabé? ¿Qué razones ellos podían tener para eso? Bernabé era tan amado, Bernabé era tan reconocido en la comunidad que hasta le cambiaron el nombre. Era una persona muy reconocida en la comunidad, muy amada en la comunidad. Era conocido como un gran siervo de Dios. Y al parecer Ananías y Zafira quieren este reconocimiento también, quieren este trato también, quieren esta atención, quieren esta admiración. A lo mejor hasta quieren que le pongan un apodo especial a ellos también. Nos muestra aquí que ellos no estaban muy lejos de los fariseos, a quienes Cristo en el Sermón del Monte los critica porque ofrendaban y oraban y ayunaban, no para tener la atención de Dios, sino para tener la atención de ¿quién? De los hombres. El Señor les dice, ya tienen su recompensa. Atención barata, vana y temporera de los hombres. Eso es lo que quieren, eso es lo único que van a tener. ¿Y por qué Ananías y Zafira habrán querido quedarse con parte del dinero y no depositarlo todo? Porque no podían depositarlo todo. No podían, no les nacía depositarlo todo. Era muy doloroso, era muy difícil. ¿Por qué? Porque amaban el dinero. Porque sus tesoros estaban ¿dónde? Aquí en la tierra. Porque tenían un corazón dividido. Porque no apreciaban el evangelio más que a este mundo. Y por tanto, no tenían de otra que falsificar, aparentar, mentir, pretender, esconder. No tenían de otra que simplemente ponerse la máscara de Bernabé. Y el problema no fue que se hayan quedado con una parte. Eso no es un problema. El pasaje no nos presenta eso como un problema. Ellos no tenían ni siquiera que vender la propiedad. Mira lo que Pedro les dice en el versículo 4. Pedro le dice, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? O sea, eso es tuyo. Tú podías hacer con eso como tú quisieras. Y podían haber simplemente dado la mitad del dinero. Porque mira cómo Pedro apunta esto al final del versículo 4. Él les dice, y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? Otras versiones dicen, la Biblia textual dice, ¿no estaba a tu disposición ese dinero? La Nueva Traducción Viviente dice, el dinero era tuyo para regalarlo o no. O sea, que podían haber dispuesto del dinero como ellos querían. El problema fue que mintieron, que aparentaron, que quisieron imitar. Dijeron que dieron todo cuando solo dieron una parte. Lo hicieron para aparentar que eran piadosos. Querían aparentar que eran tan piadosos como Bernabé. Mintieron para tener la admiración, la atención que recibió Bernabé. Lo mismo que Jesús dijo de los fariseos en Juan 12, que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa es la raíz del problema de ellos. A diferencia de Bernabé y de la iglesia que amaban al Señor, amaban su iglesia, amaban al Evangelio con todo su corazón. Estos dos aman más al mundo, aman más la gloria del mundo, la atención del mundo. Aman más los tesoros de este mundo que se corrompen, que se pudren, que se quedan aquí.
se amaban más a ellos mismos que al Señor. Ese fue. Que habiendo amor verdadero entre hermanos, aquí hay unos lobos vestidos de oveja aparentando eso. Trampa, falso, fraudulento, no auténtico. ¿Y qué hace el Señor? El Señor limpia a su iglesia de esa falsedad, de esa mentira. Saca la hierba mala del jardín. Le cambia el aceite al carro. Le aplica quimioterapia al cáncer. Versículos 5 y 6, capítulo 5, nos dice: al oír Ananías estas palabras de Pedro, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Y 3 horas después, lo mismo con su esposa. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él, Pedro, y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron, le dieron sepultura junto a su. ¿Tiene el Señor autoridad para hacer eso en su iglesia? Claro que sí, porque es su iglesia, que Él la compró con su sangre. Es Dios justo, es Dios bueno al hacer esto. Amén. Él es bueno y Él es justo porque Él está preservando lo que es verdadero. El Señor todavía hace esto. A lo mejor no de la misma manera, pero el Señor continúa limpiando a su iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor es celoso de su iglesia. Y si Él quisiera hacerlo de la misma manera, lo puede seguir haciendo de la misma manera. Él cuida a su iglesia, Él limpia a su iglesia. La Biblia está llena de esas verdades. En 1 Corintios 11 nos dice que habían algunos que dormían. Otra palabra bíblica para estaban muertos. Y Pablo nos dice que era porque ellos tomaban la cena del Señor indebidamente. Que Dios, por juicio, les había quitado la vida a esas personas. Primera Juan nos dice que habían algunos que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. El Señor limpiando a su iglesia. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando Él vuelva? Él va a juzgar a vivos, creyentes y muertos, no creyentes. Y que van a haber algunos entre todo ese grupo, que van a haber algunos que aparentaron decir Señor, Señor, e hicieron muchos milagros y obras. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, que yo nunca los conocí. Al infierno, eternamente. El Señor lo hizo. El Señor lo hace y el Señor lo va a hacer. Eso debe infundir, igual que en la iglesia, temor entre nosotros. Tomar en serio nuestro caminar con el Señor. Es mucho más fácil simplemente decir: Cristo murió por mí, la gracia de Dios me cubre, pero Dios es celoso. Nos amó de tal manera que entregó a su único Hijo. Y fuimos salvos a precio de sangre, la sangre preciosa del Hijo de Dios. Tenemos que temer.
tenemos que honrar al Señor. ¿Cómo podemos tener cuidado con esto hoy nosotros, mis hermanos? Tenemos que tener cuidado de no tener un corazón dividido, de no amar a este mundo más que al Señor. Una tentación que enfrentamos todos. Él dio su todo por nosotros. No seamos mezquinos en solo darle a Él parte de nuestra vida. Eso fue lo que hizo Ananías y Zafira. Solamente le vamos a dar parte. Y a veces nosotros somos iguales. Tenemos todas estas áreas de nuestra vida que sí, esta área de mi vida es del Señor, esta área de mi vida es del Señor, pero esto aquí no se lo voy a entregar al Señor. Esto es mío, esto es secreto. Esto que Dios no lo toque. Y eso es a lo que Pablo se refiere. Sean llenos del Espíritu. Que el Espíritu Santo llene toda nuestra vida. No simplemente algunas áreas de nuestra vida. Sean llenos del Espíritu. No seamos mezquinos. No le demos al Señor las sobras, las migajas. Démosle al Señor toda nuestra vida. Porque Él se dio totalmente por nosotros. Jesús dijo, no podemos servir a dos señores. Porque vamos a o amar a uno más o amar al otro más. Seamos generosos en nuestro ofrendar. Como dice 2 Corintios, capítulo 9, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza o por necesidad, que Dios ama al dador alegre. Lo que usted proponga en su corazón, si usted propone en su corazón dar $1, porque eso es lo que puede dar, y eso es lo que el Evangelio de Cristo, lo que Él hizo por ti, lo está moviendo a usted a dar. Usted de ese $1 con alegría. O 10 o 20. Pero no de 20 con un corazón triste, que mucho tiene que darle al Señor. Que mucho pide el Señor, que mucho pide la iglesia. Porque eso fue lo que estaba en el corazón de Ananías y Zafira. No pudieron dar la cantidad completa porque es que amaban más este mundo y el dinero. Usted dé lo que el Señor pone en su corazón y délo con alegría. Pero que sea una ofrenda generosa. ¿Por qué? Porque Él dio todo por usted. ¿Sabes? No significa que hay que vender propiedades y todo lo que uno tiene para darle a la iglesia. No. Pero que usted vaya a dar sea generoso. Y lo dé con alegría porque Él dio todo. Demos porque Él primero nos dio a nosotros. Porque Él nos amó primero a nosotros. No busquemos la admiración de nadie aquí. Algo con lo que luchamos todos, mis hermanos, en este día de likes y de views y de reels y de stories. No busquemos la admiración de nadie aquí. Oremos, ofrendemos, ayunemos sabiendo que nuestro Dios nos ve, nuestro Dios nos recompensará. ¿Y qué mejor recompensa que esa? La mirada, la sonrisa de nuestro Padre Celestial. Aquí vemos que el juicio de Dios le llegó a Ananías y le llegó a Zafira. Pero eso vino a través de Pedro. A través de la iglesia se expresó eso. Por tanto, no nos molestemos, no nos sorprendamos cuando un hermano nos amonesta, nos disciplina. Este cuerpo, esta comunión, esta familia es para amonestarnos, para evitar que lleguemos a tales límites. Cuando un hermano nos amonesta, no nos pongamos defensivos, porque es para nuestro bien. Es para limpiarnos, es para santificarnos, es para quitar la hierba mala, es para cambiar el aceite, es la penicilina, es para cuidar.
La iglesia. Hebreos 3, exhórtense día a día. Hebreos 12, Dios disciplina al hijo que ama. 1 Pedro 4, es hora que la disciplina empiece por la casa de Dios. Gálatas 6, si alguien es sorprendido en alguna falta, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. El llamado a la iglesia en el Nuevo Testamento es amonestarnos, a que haya disciplina entre nosotros. Eso es normal. Es mejor que nos disciplinemos por las cosas pequeñas nosotros, no que tengamos que llegar a que alguno entre nosotros tenga que caer muerto. Amén. Ya casi va. Peleemos la buena batalla, mis hermanos. Peleemos la buena batalla siempre. El versículo 3 dice que Satanás llenó el corazón de Ananías. ¿De qué? De mentiras. No tienes que darle todo al Señor. Tú te puedes quedar con un poquito, eso es tuyo. Pero el versículo 4 dice que esto fue concebido en el corazón de Ananías. Satanás sí, influencia, pero la responsabilidad la tuvo ¿quién? Ananías. Porque él concibió eso en su corazón. O sea, Satanás siempre nos está atacando con mentiras, siempre. Tal como le pasó a Eva en el Edén. Pero es nuestra responsabilidad pelear la buena batalla. Con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Tal como hizo Cristo cuando fue tentado en el desierto. No bajemos la guardia, no bajemos la batalla todos los días. Todos los días. Y sobre todo que el Evangelio del Señor siempre esté presente en nuestra mente, en nuestros corazones, que nos domine, tal como dominó a Bernabé y dominó a la iglesia, como vimos al final del capítulo 4. El Evangelio reine y sea lo más importante en todo lo que hagamos, en cada uno de nuestros días, en cada uno de nuestros momentos. El Evangelio nos tenga siempre maravillados, nos tenga llenos de gozo, nos tenga cantando alabanzas al Señor. Porque así, todo lo que hagamos va a ser en respuesta a lo que Cristo hizo con nosotros. Terminando, vimos estas dos imágenes poderosas que Lucas nos presenta. Primero, una hermosa, positiva, la belleza de la comunidad, de amor en esa iglesia reflejada en la vida de Bernabé. Estaba tan cautivado por la verdad del Evangelio que vivió amándose de esa manera tan radical, siendo generosos entre ellos de esa manera tan radical. En contraste, el trágico ejemplo de Ananías y Zafira nos recuerda el peligro, la importancia de siempre guardar nuestra comunidad. Ellos estaban tan consumidos por este mundo, tan consumidos por sus deseos, tan consumidos por ellos. Amaron más 1% de una venta que las glorias eternas. Dios es celoso por su iglesia. Nos llama a nosotros a temer, nos llama a nosotros a ser responsables, a amonestarnos los unos a los otros, a cuidar de nuestra comunidad, de la iglesia del Señor. Que el Evangelio, mis hermanos, sea el centro de nuestras vidas, nos llene otra vez de asombro, de gratitud. Seamos llenos de tal manera de la gracia de Dios entre nosotros, nos impulsa a vivir en amor, a cuidar la iglesia del Señor con diligencia.